Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 20 del paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Jaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hablar sobre pruebas apropiadas para L. En numerosas ocasiones a la hora de enseñar y trabajar la producción escrita en L, los docentes olvidan la importancia de enseñar los diferentes formatos y registros. Tradicionalmente el enfoque del programa L se basaba solo en algunas cartas y ya no parecía muy relevante para el aprendizaje actual. Vamos a analizar dos tareas diferentes. La primera consiste en escribir un ensayo de 250 palabras sobre uno de los siguientes temas: una fiesta que me gusta, el cine y su impacto sobre la juventud o mi deporte favorito. El segundo consiste, como vemos, en el siguiente ejercicio. Estás en un viaje organizado por tu colegio, escribe una postal a tu amigo chileno y dile dónde estás, el tiempo que hace, lo que te gusta más. Y también vemos que tenemos el formato de una postal. Vamos a analizar estas preguntas desde la perspectiva de un alumno de L. En primer lugar, el alumno puede sentirse confundido con las preguntas y también sobre qué necesita o debe escribir. En el caso de la pregunta A, el alumno sabe que debe escribir sobre uno de estos temas un texto de 250 palabras, por lo que a veces intentará alargar el texto escribiendo sin sentido, lo que no añadirá en calidad al texto y dificultará la corrección del profesor. Si analizamos el caso 2, el alumno entiende mejor lo que quiere decir el profesor y las imágenes facilitarán la realización de la tarea. Vamos a analizar la siguiente pregunta. Tu amigo español te ha mandado un regalo de cumpleaños. Escribe una carta dándole las gracias por el regalo, diciéndole por qué te gusta el regalo y mencionando los otros regalos que recibiste. Cómo pasaste el día, con quién y qué hiciste, lo que te gustó más y por qué. Las pautas y recursos léxicos y verbales ayudarán al alumno a planificar su respuesta. El docente puede crear categorías como mensaje, vocabulario y la gramática para estructurar la respuesta del alumno. Vamos a analizar las siguientes preguntas. En el comedor de tu escuela rara vez se ofrecen frutas y verduras. Escribe una carta al director en la que te quejas sobre este problema explicando las razones por las que deberían introducir frutas y verduras en la dieta escolar. Una buena respuesta adoptará un registro formal, aunque podría tener un toque de informalidad. Tendrá un encabezamiento y cierre adecuado al tipo de texto. Expresará la queja de la falta de frutas y verduras en el menú escolar y hablará sobre los beneficios de estas. En la pregunta mencionada sobre la salud, el alumno entiende bien el objetivo de la pregunta y planificará su respuesta prestando atención al uso de herramientas gramaticales, de formato, etc. Durante el curso, el profesor necesita exponer a los alumnos a los diferentes formatos, saludos, despedidas y uso del lenguaje. No es aconsejable traducir las instrucciones, pues el alumno debe acostumbrarse a leer en español. En la producción escrita hay que introducir formatos como entrevistas, blogs, artículos, cartas, diarios, pósters, ensayos, redacciones y folletos. Lee las siguientes preguntas y contesta en 150 palabras. A. Escribe una carta de solicitud al colegio pidiéndole el permiso de ausencia. B. Escribe una carta a tu amigo invitándole a pasar las vacaciones de verano contigo. C. Escribe una carta a tu abuelo dándole las noticias de tus estudios. En el ejemplo mencionado arriba vemos que las preguntas no tienen variaciones y se limitan a un único formato, la carta formal. También faltan las pautas necesarias para escribir una respuesta mejor. En el contexto de L en la India, los profesores creen que la prueba tiene que permitir la traducción como método evaluativo, refleje o no el aprendizaje. Por el contrario, las pruebas de DELE mantienen el proceso de evaluación de una manera muy equilibrada. Se recomienda también
que las pruebas se espacien en el papel y no se mezclen entre sí. Recuerde que las dos pruebas necesitan diferentes tipos de preparación y los alumnos pondrán en práctica diferentes estrategias. Siempre a la hora de preparar exámenes nos asaltan las dudas sobre si la evaluación que realizamos es la correcta y nos surgen ideas para intentar que la evaluación sea más efectiva y menos sancionadora, más fiable y menos subjetiva. La evaluación de una enseñanza que se pretende comunicativa no puede seguir midiendo exclusivamente el dominio de la competencia lingüística, sino la capacidad de cumplir con unos objetivos prefijados a principio de curso, siguiendo unos criterios establecidos y válidos para todas las escuelas que determinen dónde se encuentra el mínimo aceptable en cada uno de los objetivos de los distintos niveles para considerarlo alcanzado. Una prueba, sea del tipo que sea, debe ser fiable, es decir, que la nota obtenida por el alumno sea siempre la misma independientemente de quién la corrija y de las condiciones de la corrección, y que no se vea alterada por factores externos como el favoritismo, el cansancio, la comparación con otros alumnos, etc. Esta objetividad se consigue fácilmente en las pruebas de preguntas cerradas, donde a cada sección se le asigna una puntuación y el profesor no tiene más que verificar si la respuesta es o no correcta y sumar los puntos, pero a medida que la libertad de respuesta del alumno es mayor, es también mayor la subjetividad a la hora de evaluar la prueba. Debe de ser válida, es decir, que mida aquellos aspectos que se ha propuesto medir. Una prueba centrada sobre la corrección formal no podrá medir el grado de adquisición de un objetivo como comunicarse por escrito de forma elemental pero suficiente con instituciones civiles, empresas de servicios, etc. Cuanto más abierta sea una prueba, más complejo será el objetivo que evalúa. Un ejercicio de elección múltiple, de emparejamiento o de completar huecos podrá medir el grado de adquisición de conocimientos o el nivel elemental de la comprensión o de la aplicación de lo que se sabe, pero no la expresión, por ejemplo, que es un objetivo más complejo en el que intervienen más habilidades mentales como analizar, aplicar o sintetizar. La prueba debe ser práctica de manera que no sea tan complicada de llevar a cabo que impida conseguir la principal finalidad de la misma, que es obtener información sobre el progreso del alumno. Los futuros profesores necesitan introducir pruebas tanto formativas como sumativas en la clase de L. Tendrán también que integrar la tecnología para crear pruebas que motiven a los alumnos y sirvan a la vez para repasar el vocabulario y las estructuras. ¿Por qué la autoevaluación? Porque sirve para aprender más y mejor, porque potencia la responsabilidad del alumno en su propio aprendizaje, porque desarrolla la autonomía y consigue así mayor rentabilidad en el aprendizaje, porque ayuda a ser mejor persona. Los requisitos: cambios en creencias y actitudes, confianza y responsabilidad, entrenamiento de alumnos y profesores. Momentos y formas para la autoevaluación. Durante el proceso, pensada como un paso más en el aprendizaje, para completar y contrastar los resultados de otros tipos de pruebas, para el diagnóstico y autoclasificación. La autoevaluación no se improvisa, sino que se integra en un marco didáctico que se inicia en la misma programación y que se desarrolla día a día en la clase. Uno de los aspectos clave para que el alumno asuma la responsabilidad de su aprendizaje es el nuevo papel que tanto él como el profesor cumplen en la clase. El profesor no es ya la persona que decide lo que hace y cómo se hace, ni el que tiene la última palabra, ni es la enciclopedia que responde y explica todas las dudas y corrige los errores. Es la persona que está atenta a las necesidades lingüísticas de sus alumnos, motiva, suscita, contrasta, confía en su capacidad, da pistas para que ellos mismos induzcan las reglas y resuelvan las dudas, se interesa por cómo lo han hecho y sugiere nuevas formas de hacer. Es un atento observador de los procesos de aprendizaje y de la interacción comunicativa, sabe negociar y es capaz de adaptarse a nuevas soluciones. El proceso de autoevaluación necesita estar bien diseñado por el profesor.
es necesario estimular la enseñanza de los alumnos de un curso con el objetivo de ser evaluados. El papel del profesor en el contexto del aprendizaje asistido no es el mismo que en otros contextos, por ejemplo, en un curso magistral. Según Oleg, las funciones del profesor en este tipo de contexto, aparte de las funciones básicas del profesor, buscar información sobre las nuevas tecnologías de la adquisición del lenguaje, de la metodología y seleccionar el material para llevar a clase, etc., se ven alteradas en la medida que en este contexto la enseñanza se centra en el alumno y su proceso de aprendizaje y no en el profesor. Es decir, la enseñanza está orientada hacia la ayuda al estudiante, ya que es él quien decide cómo construir su aprendizaje. Por esta razón, ayudar y aconsejar es una de las funciones más importantes que ejerce el profesor. El docente ayuda a los alumnos a 1. Definir sus objetivos. 2. Definir los contenidos que tiene que adquirir. 3. Seleccionar los métodos y técnicas de aprendizaje útiles para su formación. 4. Controlar la evolución del proceso de aprendizaje. 5. Evaluar la adquisición, ser crítico consigo mismo. En este contexto de aprendizaje, no solamente el profesor ayuda al alumno a alcanzar todos los objetivos marcados en el párrafo anterior, sino que también debe indicarle cómo aprender en este tipo de método al que quizás por experiencias anteriores no estará acostumbrado. Con el público adulto hay que tener en cuenta que en un principio puede ser más difícil, ya que algunos habrán dejado de estudiar hace tiempo y las experiencias vividas pueden o bien. Con el público adulto hay que tener en cuenta que en un principio puede ser más difícil, ya que algunos habrán dejado de estudiar hace tiempo y las experiencias vividas pueden bien contribuir o frenar a la integración a este tipo de sistema educativo. El profesor se convierte en un guía del proceso de aprendizaje del estudiante, le ayuda a discernir y a evolucionar por sí mismo. Para esto se apoyará en el diseño de la prueba, esto es, ordenar las preguntas por nivel de dificultad, apoyarse en los colores o el blanco y el negro, dejando papel extra para borrador o cualquier otro elemento que considere que pueda ser de ayuda para el alumno. Evaluar es una actividad muy común que realizamos en multitud de ocasiones en nuestra vida cotidiana y que suele comportar acciones como recoger información, emitir un juicio a partir de una comparación y tomar una decisión al respecto. La acción de evaluar es algo muy habitual. Hay que tomar decisiones constantemente y hay que escoger entre lo que nos conviene y lo que no. La evaluación es un control, pero que se desarrolla cuando se supone que ya el escolar tuvo la posibilidad de producir el salto de calidad inherente al desarrollo del proceso y que refleja el objetivo. La evaluación, en correspondencia con los objetivos, posee un nivel de sistematicidad. En el caso de L, la evaluación tiene que ser el marco común y también algo que ayude a acercarse al país. Más ejemplos de pruebas. ¿Quieres organizar en un colegio un club para proteger el medio ambiente? Escribe un folleto informativo para tus compañeros con la siguiente información. ¿En qué consistirá el club? 2 actividades que se realizarán. ¿Por qué son importantes? 2 cualidades que deberían tener los participantes, así como cuándo y dónde serán las reuniones del club. El conocimiento del vocabulario del medio ambiente se hace aquí necesario. Además, el lenguaje necesario y adecuado para contestar la pregunta es distinto. El docente debe mostrar ejemplos de desarrollar un folleto en español. Brown propone un proceso para el diseño sistemático de un currículo de lenguas. Identifica en la literatura sobre el tema diferentes elementos que parece que pueden ayudar para el diseño de los procesos de enseñanza y aprendizaje y habla de elementos como análisis de necesidades, objetivos, evaluación, diseño y producción de materiales, enseñanza y de un aspecto de la evaluación más amplio referido a todo el programa. Si necesitamos saber si un estudiante es apto para pasar al siguiente curso dentro del programa, recogeremos información sobre lo que consideremos información relevante
para tomar una decisión al respecto, su nivel de lengua, por ejemplo, con el instrumento que consideremos adecuado, un examen, por ejemplo, y emitiremos un juicio de valor sobre esa información, aprobado o suspenso, por ejemplo, sobre lo cual se basará la decisión sobre si es apto para pasar o no al siguiente curso. Black y William señalan que una evaluación es formativa cuando la información recogida se usa dentro del periodo de enseñanza-aprendizaje en el que la evaluación tiene lugar para reajustar la instrucción con el objetivo de mejorar el aprendizaje de los estudiantes evaluados. Las pruebas subjetivas o la producción escrita pueden presentar un cierto grado de imprecisión en su corrección. Para asegurar que se cumplan igualmente los requisitos de validez y fiabilidad, es necesario establecer unos criterios unívocos de valoración que permitan la objetivación de los resultados. El examinador debe tener en cuenta en exámenes el nivel y qué influye en la gramática y el vocabulario. La evaluación tiene que ser instructiva, educativa, diagnóstica, desarrollada y controlada. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.